Vamos a comenzar con la relación. Como decíamos, así como las empresas diseñan sus productos, estas pueden y deben diseñar la relación con sus clientes, ¿verdad? Su verdadera fuente de ingresos. Ahora, ¿cómo se diseña una relación? Bueno, para empezar, empecemos a entender cómo se comporta una relación en el tiempo. Típicamente, lo que ocurre con un cliente a lo largo de los años es esto. El cliente, ¿verdad? Tenemos un costo de captación y después nos usa durante determinado tiempo hasta que en algún momento abandona, como todo en la vida. Lo que vamos a tratar de hacer es pasar de esto, que podríamos llamar una relación espontánea, en la cual cada cliente viene a buscar lo que quiere cuando quiere, a esto otro, es decir, una relación gestionada en la cual vamos a maximizar, ¿verdad?, la actividad de ese cliente con nosotros y sobre todo vamos a tratar de que ese cliente permanezca el mayor tiempo posible. Vean, toda esta área bajo la curva, todo esto es plata. Es plata que ese cliente a alguien se lo va a llevar, porque a alguien le va a comprar, con alguien se va a alimentar, con alguien se va a financiar, con alguien se va a transportar. El tema es, ¿lo hace con nosotros o lo hace con los otros? ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr. Ahora bien, ¿cómo diseñamos una relación que nos permita lograr ese incremento en la actividad de los clientes y en el tiempo? Entonces, como decíamos, así como los productos, las empresas tienen que diseñar la relación con los clientes que le compran esos productos. Recuerden, esta es nuestra única fuente de ingresos. Muy bien. Ahora, si estamos de acuerdo en que los clientes son nuestra fuente de ingresos, una primera prioridad entonces es que estos clientes no se vayan, ¿sí? Por eso la primera de las R de afuera es la R de retención. ¿Cómo logramos que los clientes permanezcan el mayor tiempo posible? Ahora, un dato interesante sobre esto. La rentabilidad de las empresas, volvemos al tema rentabilidad, la rentabilidad de las empresas depende más de su capacidad de retener que de captar clientes. Repito, la rentabilidad de las empresas depende más de su capacidad de retener que de captar clientes. Vean que es interesante que todas las empresas estamos enfocados en captar, tenemos metas de captación, sabemos cuántos llevamos captados y demás, pero no todas las empresas, más bien le diría la minoría, sabe cuántos clientes retiene efectivamente. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno de que la rentabilidad depende más de la capacidad de retener que de captar? Bueno, veámoslo de esta manera. Supongamos que este es nuestro costo de captación. Esto es lo que nos cuesta en promedio traer un cliente. Y esta es la contribución, la utilidad, no la facturación, la contribución, utilidad que nos deja un cliente año a año. Entonces vean, supongamos que un cliente lo captamos, permanece un año y se va. En realidad nos costó más caro traerlo que la contribución que dejó. Ese cliente operó perfecto, todo bien, pero en realidad perdimos plata con esa relación. ¿Sí? Imaginemos dos empresas, ambas el mismo rubro, ambas con la misma cantidad de clientes, dos empresas, 100.000 clientes cada una, pero una de ellas retiene a los clientes en promedio durante un año y la otra los retiene durante 5 años. Una va a estar perdiendo plata, la otra va a estar ganando mucha plata, ambas con la misma cantidad de clientes, misma participación de mercado, misma facturación. Pero lo más interesante de esto es que en los hechos esto no es así. En los hechos esto tiene esta forma. Una de las cosas que sabemos, y existe cantidad de evidencia al respecto, es que los clientes se van volviendo más rentables con cada año que permanecen con el mismo proveedor. Por lo tanto, si un cliente se nos fuera aquí, no solamente estamos perdiendo varios años de esa relación, en realidad estamos perdiendo los mejores años. Por eso, todo lo que logremos, ¿verdad?, correr esta línea punteada hacia allá va a tener un efecto sobre el estado de resultados enorme. Y vean que típicamente este es un fenómeno que no estamos viendo, no lo estamos midiendo. Entonces, les dejo la pregunta para aquellos que no lo tengan hoy en su radar. ¿Cuántos clientes abandonan su empresa por año? Tenemos que este indicador empezar a tenerlo y medirlo. Porque además, como decíamos al inicio, estamos viviendo una época muy peculiar de la humanidad, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado muchas veces esto de que Airbnb hoy es el mayor proveedor de habitaciones hoteleras y no es dueño de un solo hotel, así como Uber es el mayor proveedor de taxis y no es dueño de un solo taxi, o Amazon es uno de los mayores retailers del mundo y no tiene tiendas, o Facebook es el mayor proveedor de contenidos del mundo y no produce una línea de contenido. Este fenómeno se está dando y se da cada vez más. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué está ocurriendo este peculiar fenómeno? Porque, ¿qué pasa? Tener productos se está volviendo cada vez más fácil en todos los rubros. Se está volviendo cada vez más fácil. Ahora, cuando se vuelve fácil tener productos, lo que se vuelve difícil es tener clientes.
¿sí? El desafío de hoy es ese, no tener productos, sino tener y retener clientes que están siendo expuestos a una cada vez mayor cantidad de opciones. Entonces, cada vez más el mundo pertenece al que tiene los clientes, no al que tiene el producto. Hace 30 o 40 años, si yo tenía producto, mi vida estaba razonablemente segura y tranquila. Hoy en día, tener producto casi que hasta puede ser un pasivo, no un activo, puede ser hasta un problema. La clave es quién tiene el cliente. Y el problema es que los clientes se están volviendo el activo más escaso en la economía moderna. Esto es importante. Las empresas de ustedes podrían tener un 30% más de productos. Sí, claro. Ahora, ¿podrían conseguir un 30% más de clientes para el año que viene? Se nos van las ventas de este año, pero se nos van las ventas que presumiblemente lo hubiéramos hecho el año que viene, y el otro, y el otro. Cada cliente se lleva consigo un flujo futuro de ingresos. Dicho lo mismo de otra manera, este año vamos a dejar de percibir los ingresos de los clientes que se nos fueron este año, pero también vamos a dejar de recibir los ingresos de los clientes que se nos fueron el año pasado, y el anterior, y el anterior. Ese es el verdadero costo del abandono. Ahora bien, hablemos de las soluciones. Bueno, y además podemos calcular cada punto que bajemos la tasa de abandono, cuánto dinero retenemos, que eso es lo interesante, para poder calcular el retorno sobre inversión de nuestras acciones de fidelización. Por eso les decía, tenemos que calcular cuánto les está costando a ustedes el abandono de clientes. Bien, si queremos retener a los clientes, hay dos áreas en las cuales podemos trabajar. La primera, eliminar los factores de expulsión, o sea, entender cuáles son los motivos por los cuales los clientes se están queriendo ir, deciden irse, y tratar de ir eliminando paulatinamente esos. Una vez que eso lo tenemos razonablemente bajo control, lo que tenemos que empezar a pensar es en generar factores de retención, de fidelización. Pero una vez que tenemos esto primero razonablemente en orden, ¿verdad? Entonces, primero hablemos un poco sobre esto. ¿Por qué es que los clientes deciden abandonar a las empresas? Que ahí normalmente existe una visión bastante distorsionada por parte de las propias empresas sobre los verdaderos motivos de abandonos. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una investigación, aquí y ahora. Ustedes son una muestra. Acá tenemos una muestra de 500, no una muestra, no sé si es muy representativa, pero una muestra de 500 consumidores. Piensen ustedes como consumidores, como usuarios, piensen en una empresa que ustedes hayan decidido abandonar. Acá no quiero saber más nada, nunca más les compro esto, no quiero... Piensen en eso, una empresa a la cual ustedes como consumidores, como usuarios, un supermercado, un banco, tarjetas, seguros, comercios, lo que sea. ¿Tienen una empresa que hayan decidido abandonar? ¿Sí? Muy bien. A ver, esa decisión drástica de parte de ustedes puede deberse a uno de tres factores o una combinación de los mismos. Puede haber sido un problema en lo que ustedes recibieron. Por ejemplo, fui a comprar una mesa y a los pocos días la mesa se sacudía para todos lados, una porquería la mesa. Ok, está bien. O en el caso de un servicio, capaz que no hay un bien tangible, pero me fui a cortar el pelo, quedé más feo de lo que era antes, obviamente no era lo que pretendía, por lo tanto, el que obtuve de esta transacción fue insatisfactorio, por lo tanto, no voy a volver a comprar ahí. Muy bien. Puede suceder que la mesa o el corte de pelo estuvo bien, pero resulta que la misma mesa, la veo mucho más barata en otro lado. Entonces, el problema no es en el qué, sino más bien en el cuánto, precio, abandono por precio. ¿Sí? Bien. O puede suceder que el qué estuvo bien, el cuánto estuvo bien, pero habían quedado a entrar a la mesa el martes de mañana, recién la trajeron el viernes de tarde, trajeron la mesa equivocada, se la tuvieron que llevar, me la trajeron la semana siguiente, me rayaron 2 paredes, el tipo era un maleducado. Es decir, no fue un problema en el qué, no fue un problema en el cuánto, fue un problema más bien en el cómo. Trato, amabilidad, puntualidad, accesibilidad, experiencia, ese tipo de cosas. Ahora bien, piensen ustedes, esa empresa que ustedes decidieron abandonar, ¿fue un problema en lo que recibieron? ¿Fue un problema en cuánto pagaron? ¿O fue un problema en el cómo? Trato, amabilidad, puntualidad, ese tipo de cosas. A ver, por favor, levanten la mano los que abandonaron por un problema en el qué. A ver, prendamos un poquito las luces, si se puede, de la sala. Levanten la mano los que abandonaron por un problema en el qué. A ver, las manos por el qué. Vemos, más o menos. Ok, gracias. Los que abandonaron por un problema en el cuánto. Menos manos, claramente. Los que abandonaron por un problema en el cómo, que era lo que se quería demostrar. ¿Sí? Esto es lo que nosotros en Marketing Tech llamamos la ley de los 2/3. 2/3 de los abandonos se producen por problemas en el cómo
Hoy el cómo es la principal causa de pérdida de clientes. No es lo que damos, no es cuánto lo cobramos, es el cómo. Y el otro tercio se reparte entre el qué y el cuánto, siendo el cuánto la menor causa de abandonos. Esto es muy importante. Todos pensamos que los clientes quieren mejores precios mejores productos a mejores precios y en realidad se están yendo por otra puerta. Cuidado con esto. Como decíamos entonces, la rentabilidad de una empresa depende más de su capacidad de retener que de captar clientes. Ahora bien, de nada nos sirve retenerlos para siempre si esos clientes no son rentables. Es un problema para siempre. Por eso, en la tercera R, vamos a ver justamente cómo hacemos para rentabilizar esos clientes. Y el punto importante aquí es, y esto es como un axioma del cual tenemos que partir, todo cliente siempre podría ser más rentable de lo que es. Acuérdense, todo cliente siempre podría ser más rentable de lo que es. Y lo más importante, es nuestra obligación lograrlo. No es obligación, no es responsabilidad del cliente ser rentable para nosotros. El cliente no tiene ni idea de si es muy poco o nada rentable. En general los clientes piensan que ganamos una fortuna con ellos, aunque estemos perdiendo plata, ¿verdad? Pero no es el problema del cliente. Es nuestra responsabilidad lograr que cada cliente sea lo más rentable posible. Antes de eliminar ningún cliente, primero hagamos todos los esfuerzos por rentabilizarlos. Después vemos realmente qué queremos hacer. Como decíamos, todo cliente siempre podría ser más rentable de lo que es nuestra responsabilidad su rentabilización. ¿Okay? La cuarta R tiene que ver con algo que todos hacemos todos los días, que es hablar. La referenciación. De hecho, una de las cosas que sabemos es que los referidos, el boca a boca, o como se le quiera llamar, es la mayor fuente de nuevos clientes para las empresas. De hecho, hagan lo siguiente, hagan una encuesta a sus nuevos clientes y pregúntenle cómo fue que vinieron, ¿no? Cómo fue que se informaron, qué los llevó. Van a ver que el mayor porcentaje es porque un amigo, un conocido me lo recomendó y demás. ¿Sí? Hoy, esto ya está ocurriendo en las empresas de ustedes. Esta es una investigación que hicimos el año pasado, el anterior, en consumidores en toda América Latina, a través de Internet. Le preguntamos, ¿cómo llegó usted a una serie de servicios? Esta es la gente que nos decía, me lo refirió un amigo. Esta es la gente que nos decía, vi publicidad o me lo ofreció un vendedor. O sea, las acciones típicamente de marketing. ¿Sí? Vean la desproporción que existe. Salvo en telefonía móvil, que claramente es un rubro muy movido por lo promocional, en los demás rubros vemos una desproporción de tipo 5-1, 6-1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hace campañas publicitarias, uno siente que está manejando las palancas que mueven la demanda. Pero sí, es verdad, son palancas que mueven la demanda, pero que mueven una porción relativamente chica de esa demanda. El verdadero motor de los mercados hoy en día sigue siendo el boca a boca. Tengámoslo siempre presente. Ahora, tarde o temprano, vamos a sacar una locomotora por la ventana. ¿Sí? O sea, tarde o temprano vamos a meter la pata. Todos metemos la pata. Es cuestión de que nos den tiempo nomás, ¿verdad? Pero tarde o temprano todas las empresas cometemos errores. Ahora, la clave, lo fundamental, es ¿qué hacemos después de haber metido la pata? ¿Quién es más probable que regrese? A, un cliente que no tuvo inconveniente. B, un cliente con un inconveniente bien resuelto. O C, un cliente con un inconveniente que no se quejó. B, exacto. Vean, es más probable que regrese el señor que tuvo un inconveniente pero tuvo una buena respuesta a que lo haga el cliente que no tuvo ningún problema para empezar. Esto es lo que se llama la paradoja de la recuperación. Es decir, un problema hasta puede ser una oportunidad si lo manejamos bien. Puede ser un factor de fidelización y puede ser un factor de referenciación positiva si lo manejamos bien. Y como dice el profesor Parasuraman de la Universidad de Miami, la recuperación tiene un efecto desproporcionado en el resultado de las empresas. ¿Y por qué uso esa palabra? Porque típicamente es muy poco lo que necesitamos hacer para lograr que ese cliente permanezca. Pero cuando ese cliente permanece, lo que estamos reteniendo es todo ese flujo futuro de ingresos que ese cliente representa. De ahí la desproporcionalidad de una cosa con la otra. Y así llegamos a la sexta y última R, que es la R de reactivación. Ir a buscar a aquellos clientes que, por el motivo que sea, ya se han ido, ¿sí? Que hace tiempo que no nos compran. Y una de las cosas que sabemos es que es más fácil, más barato, más eficiente reactivar un cliente inactivo que captar un cliente de cero. Aprovechemos esto. ¿Sí? Esto es el flujo de ingreso que veíamos hoy, ¿sí? Cómo el cliente va creciendo a lo largo del tiempo. Una de las cosas que sabemos
es que la reactivación es mucho más barata que la captación, mucho más barata, ¿sí? Pero otra cosa que es interesante que muestran las investigaciones es que este flujo de ingreso, en el caso de los clientes reactivados, es mucho más acelerado. Es decir, es una inversión menor y que genera un flujo de ingresos más rápido y mayor. Por eso, la reactivación de clientes tiende a ser de las acciones de gestión de cartera más rentables.